Los publicanos era como ahorita otro grupo de creyentes. También dice que estaban los pecadores, como el otro grupo, pues de gente o de gentes que no les interesa la palabra, pero estaban ahí ¿para qué? Para oírle. Los publicanos y pecadores para oírle. Y dice en el versículo 2 que también estaban los fariseos, aquellos que se sentían los sabios, los santos, los elegidos. Y también estaban los escribas. Los escribas eran los que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, eran los que enseñaban, eran los que interpretaban las escrituras, eran los eruditos. Pero antes vemos que estaban aquellos pecadores, como dice aquí, los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Y dice que murmuraban. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿contra quién murmuraban? Contra Jesús. Y decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Lo estaban criticando, que pues que no estaba bien lo que él hacía, que no debería de hacer eso, que debería de comer con los fariseos, ¿verdad? Con los escribas, porque ellos sí eran buenos. ¿Cómo es que iba a estar con los pecadores, con los publicanos? Y entonces, hermanos, el Señor les refirió una parábola, ¿verdad? De una familia, de un padre con sus dos hijos. Uno que era obediente, que era el que pues no le faltaba, pues no el respeto, sino lo que el padre decía, él lo hacía. Pero había uno rebelde, ¿no? Había uno que era rebelde. Y bueno, pues aquí sigue diciendo, dice que qué hombre de vosotros teniendo, bueno, aquí les habla de las ovejas, pero en el versículo 11 yo quiero que veamos esto. Dice aquí, ellos escucharon, hermanos, los fariseos, los escribas, los publicanos, los pecadores, escucharon todo el relato, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos a partir del versículo 11. También dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Por lo regular eso pasa todavía en las familias. El más chico, la más chica es la más consentida y la que a veces, pues, la que se porta mal, ¿no? O el hijo que se porta mal porque pues es el que menos se le corrige, el que menos pues se le exige, ¿o no es así? Sí, así es, los primeros hijos son los que sufren más, al que se le corrige, se le pega, se le regaña, quiere uno que lo haga todo, pero al más chico, no, es que es tu hermano más chico y es el que se le consiente más. Entonces aquí dice que pidió sus bienes y el padre se los dio, y dice que en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos
a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y diré a mi padre, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, hermano, y el relato es interesante, es pues que nos impacta. Pues podemos decir que el hermano Anselmo fue ese hijo pródigo. Y por eso nos gozamos, hermano Anselmo, con usted. Porque, como le decía al principio, ¿cuántos nos dijeron? No, pues el hermano fulano, Anselmo, este hermano es rebelde, es así y es el otro. Pero ha vuelto, amén. Ha vuelto. Y por eso nos gozamos, nos alegramos, hermano, y que venga con ese ánimo, dispuesto a servir a Dios, a honrarlo, a animar a los demás que no han pasado por una situación así, ¿no? Y que pues que los demás no estemos enfadados o diciendo: bueno, ¿por qué le hace el hermano Antonio tanta fiesta, verdad, el hermano Anselmo? Porque así como dijo el padre cuando llegó su hijo, ¿verdad? Y escuchó la fiesta, escuchó todo aquello y dijo: ¿qué está pasando ahí en mi casa, no? Y dice que le preguntó a uno de los criados: bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay en mi casa? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué todo esto? Y le dijo: pues no, pues es que tu hermano ha vuelto, y tu papá pues ha mandado a hacer todo esto, ¿no? Y el muchacho dijo: no, pues ¿cómo es posible? Y estaba resentido, no quería entrar, porque ¿cómo era posible que aquel que fue y desperdició y se fue lejos y después vuelve y le hacen una fiesta? Y el padre le dijo: no, hijo, pues mira, es que tu hijo, tu hermano, ¿no? Que estaba muerto, está vivo, vuelto. A ver, vamos a leer esa parte. Dice en el versículo 28, vamos a pasarnos hasta el 28, donde dice que el hermano entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando
vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Así es que si el hijo no había hecho uso de ellos o de ellas, era porque no había querido, no lo había pensado. Pero el padre le dice: pues todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Por eso, hermanos, nosotros como hermanos, pues nos gozamos con todos. Con los que permanecen, pues qué bueno, gracias a Dios, porque ellos hacen posible que el trabajo del Señor se siga haciendo. Así como este padre con su hijo que estaba, pues seguía la vida normal en esa familia. Hacía falta el hermano, hacía falta el hijo, pero la vida en esa familia se seguía haciendo. Igualmente aquí, hermanos, con los que siempre están y que probablemente alguna vez hemos dicho: bueno, a mí me cargan la mano, yo tengo que hacer todo, yo tengo que llegar y ver que todo esté bien, y por qué no lo hacen los demás. Pero aquí estamos continuando la obra del Señor. Gloria a Dios. Y eso es bueno, hermanos, hermanas. No se cansen, no se enfaden, porque llegará el momento en que seamos también recompensados. Amén. Con que el Señor nos dé la vida eterna y vivamos en su reino, ¿para qué queremos más? Así como este padre que le dijo a su hijo: hijo, ¿por qué por qué dices así si todas mis cosas son tuyas? Tú puedes echar mano de ellas, ¿no? Así es, hermanos, también para nosotros que permanecemos, aquí estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, y cuando algún hermano llega o alguna hermana que se aleja, vuelve, no debemos de alegrarnos, no debemos de criticarlo, de criticarla, de decir: mira, ahora ya viene, ahora como tiene necesidad, pues ya se acordó de nosotros, y enojarnos o mostrarle mala cara o tratarlos mal. No, ¿verdad? No, al contrario, qué bueno que volviste, bienvenido, bienvenida. Pues ahora esperamos que estés más fuerte, ¿verdad? Más firme. Y hermanos, Dios así, pues yo creo que yo no puedo decir ni siquiera una parte pequeña de lo que Dios piensa acerca de nosotros. Él verdaderamente nos ama, nos trata bien. No, nadie puede imaginarse lo que Dios siente por cada uno o por cada una de las hermanas. No, cuánto las ama el Señor, hermanas. Cuánto las trata bien, ¿no? Igual que un padre, ¿no? Una hija la abraza con mucho cariño. No, es algo que nadie más lo puede sentir más que él. Igualmente con los varones, ¿verdad? Aunque parezca, si tomamos de ejemplo a nuestros padres, si pensamos que nuestro padre ha sido duro con nosotros, ¿no? Exigente, bueno, que nos ha tratado mal, pero en el fondo nuestro Padre nos ama. Y de la misma manera, hermanos, Dios a los varones nos ama tanto que no hay comparación. No, si el Señor se descubriera ante nosotros y nos mostrara todo ese amor que Él tiene con nosotros,
quedaríamos pues arrepentidos de lo que hemos pensado, de decir que Él no nos ama, que nos trata duro, pero el Señor nos forja, amén, para ser varones que en un momento dado aguantemos, hermanos, esta lucha, esta guerra contra Satanás que tenemos, toda esta vida, ¿no? Una vida de lucha, de guerra, de victorias y también a lo mejor de derrotas, ¿no? Pero que al final nos reponemos y volvemos pues al frente de batalla, porque Satanás nunca va a dejar de atacarnos. ¿Qué les parece si ya todavía tenemos poquito de tiempo? En Lucas capítulo 5, y esto es para todos, hermanos, en otro sentido. Como hijos que somos, Dios siempre nos trata bien. Somos hijos. No hay un padre, bueno, pues tal vez sí trata con rigor, ¿verdad?, a su hijo, pues lo castiga, pero al final es su hijo. No va a dejar de ser su hijo, va a ser su hijo, aunque lo trate mal en un momento dado. No, pues, ¿quién es tu papá? Pues él, aunque me pega, aunque me trate mal, él es mi papá. O el padre no va a decir, no, pues no es mi hijo. No, pues sí es mi hijo, pero es un hijo rebelde, un hijo malo y que le pueda decir todo. Pero, hermanos, Dios va más allá de nosotros. Dios no espera que nos portemos bien para bendecirnos, sino que Él actúa de una manera misericordioso, amén, misericordioso. Él nos bendice, Él nos ayuda. Después de eso, si uno quiere honrar a Dios y darle gracias y seguir con Él, adelante. Si después de las bendiciones que Dios le da, Él dice, no, pues yo siempre, pues no sigo, no, Él no fue el que me ayudó, o que pongamos alguna excusa, Dios no nos va a forzar. Y hermanos, aquí en este pasaje de Lucas capítulo 5, cuando Dios sana a este paralítico, y déjeme ver. Bueno, vamos a leer del versículo 16. Dice aquí, mas él se apartaba, hablando de Jesús, a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos. Allí siempre están este grupo de creyentes en Dios, pero en contra del Señor, y también dice doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no habiendo cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él
la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, el Señor no le dijo: no, pues es un hombre pecador o alguna cosa contraria, sino que cuando dice que Él vio la fe de aquellos hombres que lo llevaron y que vieron que no podían meterlo, tanta gente que había, descubrieron el techo y lo bajaron ahí. Y el Señor le perdona, ¿verdad? Le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y sigue diciendo aquí: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? Hermanos, aquí el Señor nos demuestra su poder, su gracia para las dos cosas: para perdonar los pecados y para resolver nuestros problemas, o para suplir nuestras necesidades, o para ayudarnos, hermanos, en lo que necesitemos. Bueno, pues ese es el personaje al que nosotros servimos, al que nosotros presentamos, hermanos, a este Jesús con esa capacidad de perdonar los pecados y también de ayudarnos a resolver o a suplir nuestra necesidad. A ese Dios, hermanos, a ese es a quien venimos aquí a adorar, a hablarle a través de la oración, a mantener una armonía con Él. Así es que no se nos olvide que no es algo que hacemos nada más como para, pues, no sé, como para sentirnos bien, de decir: no, pues sí, yo creo en Dios, tengo una religión, y que eso nos haga, pues, que nos haga sentirnos bien porque somos creyentes, ¿no? Sino porque de verdad nuestra relación es con ese Dios vivo, ese Dios creador, el que sustenta todo, ¿verdad? Desde aquel cuerpo microscópico hasta aquel cuerpo grande que nuestros ojos pueden ver, ¿verdad? Él lo sustenta. Él no podemos decir que las cosas viven por sí solas, por sí mismas. No, hay una persona que les da vida, y ese es Dios. Y a ese Dios, en ese Dios hemos creído, a ese Dios honramos, alabamos, adoramos, y a ese Dios también servimos, hermanos. Amén. ¿Sí? Al que le da vida
a, a esas 8,000 millones de personas en este mundo. Él es el que da vida a todos. Pues aunque tal vez algunos digan que exagerados o imposible, no, así es. Ese es nuestro Dios, Él nos conoce y bueno, pues Él nos oye, ¿verdad? Él está aquí en esta mañana, Él ve todo lo que estamos haciendo. Él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Él tiene todo el poder para hacer todo. Así es que pues sigamos adelante, hermanos, hermanas, firmes, fieles. Pues no puedo decir lamentablemente que esto no lo podamos de alguna manera verlo aquí, ¿no? Y decir, no, pues, oh, mira qué maravilla, ya veo el reino de los cielos, veo allá donde están los muertos. No es lamentable, sino así es la regla que el Señor puso de que nosotros creamos lo que no vemos. Amén, porque esa es la fe. ¿Sí? Y Dios puso la fe para que nosotros la usemos. Y así lo quiso, pues así lo vamos a hacer. Amén. Porque quien quiera verlo todo, pues tiene que esperar hasta que muera, ¿verdad? Después de muerto entrará a ese nuevo ambiente, a esa nueva vida donde ya deja lo terrenal y entra a esa vida donde no va a regresar aquí y no va a verlo todo, como muchos han muerto y han resucitado y nos cuentan cosas. Pues qué bueno, Dios les permitió ese privilegio y pudieron ver parte o una pequeña parte de lo que es de la vida después de la muerte. Pero muchos de nosotros tenemos que esperar hasta morir para entrar en esa etapa y poder contemplar la vida después de la muerte. Pero eso es real, eso es verdad, no es una pues no es un consuelo para que sigamos bien aquí, no, eso se va a cumplir. Así es que pues hermanos, sigamos firmes, ¿no? Sigamos honrando a Dios, poniendo en alto el nombre del Señor y que lleguemos pues ante su presencia, como dice en su palabra, con la frente levantada, no con la frente agachada, ¿verdad? Porque pues no le creímos, no lo hicimos, sino que lleguemos ahí pues pues en un sentido orgullosos de ya estar en la presencia de Dios. Bueno, pues que el hermano Anselmo siga adelante con ese ánimo y que no desmaye, ¿verdad? Las pruebas, las necesidades, lo que venga en su vida, no lo debiliten, sino siga firme y esté dispuesto, como dice en la palabra del Señor, de, si es posible, dar su vida por el Señor. Igual que todos, ¿verdad? Es lo máximo que podemos dar, nuestra vida. Yo creo que nadie está dispuesto a darla, pero por el Señor debemos de parar, que si es necesario, demos la vida por Él. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos, y pues vamos a ponernos de pie, orar por todos, gracias a Dios, porque Él nos ayuda a todos a salir adelante, ayuda a las hermanas, así es que nadie piense que está olvidada u olvidado de Dios. Vamos a dar gracias por la vida de nuestro hermano Anselmo, por su libertad, por su firmeza y que ha vuelto, ¿verdad?, como el hijo pródigo. Y también vamos a dar gracias a Dios por la mamá de nuestra hermana Leida,
que gracias a Dios ya está en casa recuperándose después de una cirugía de columna. Que Dios la bendiga, amén. Bueno, vamos a orar y bueno, después de hoy el tiempo a Juanito. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta mañana por esta oportunidad que tú nos has dado a cada uno y a cada una también de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por recibirnos. También, Padre, pues nos seguimos poniendo en tus manos como hijos, como hijas, mis hermanas, para que pues tú puedas ver una familia unida, una familia que obedece tu palabra, Señor. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Anselmo, lo ponemos en tus manos, bendícelo, fortalécelo. Señor, lo protegemos, lo cubrimos con la sangre de tu Hijo Jesucristo para que Él siga adelante. Señor, gracias por su libertad, gracias también porque se humilló ante ti y tú le has dado libertad y también tú le has hecho regresar, pues Señor, con ese propósito de honrarte, de adorarte, de alabarte y de servirte. Bendice a su familia, Señor, para que haya una familia también unida, firme, dispuesta a seguir adelante. Gracias también por la mamá de nuestra hermana Leida, Señor, que tú guiaste las manos de los cirujanos, que tú la fortaleciste, que tú permitiste, Señor, que esa cirugía haya salido bien. La ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que tú la restaures completamente y también pueda ella en algún momento estar aquí dándote gracias, dando su testimonio de lo que ella vivió, de lo que ella sintió, pero que está agradecida contigo, Señor, porque le has permitido pues que esa molestia, esa situación de su columna, pues ya esté solucionada. Gracias pues, Señor, y gracias también por las bendiciones que nos das a todos, a cada familia, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a jóvenes y mujeres, jóvenes, varones y mujeres también, Señor, a los niños, a las niñas. Gracias, Padre, y que sigamos sirviéndote, pues, Padre, con alegría, Señor, a adorarte y todo lo que hagamos sea siempre con alegría. Gracias, Padre, gracias porque tú estás presente. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y nos fortalece. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que restauró nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, todo te lo agradecemos, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.